Buenos días, tardes, noches al auditorio. Mi nombre es Tomás Tadeo Sandoval Aguilar. Soy alumno de octavo semestre de la licenciatura en médico cirujano por parte de la Universidad Anáhuac de Tampico, Tamaulipas, México. El tema que vamos a tratar a continuación es sobre esporotricosis y vamos a ahondar un poco en cuanto a definiciones, etiopatogenia, clasificaciones, cuadro clínico y tratamiento. Se va a definir como una micosis subcutánea granulomatosa de evolución subaguda o crónica, que va a afectar de manera particular la cara y las extremidades. Se caracteriza por nódulos o gomas que siguen una trayectoria de los vasos linfáticos. Es menos frecuente, pero también se puede encontrar una lesión fija y a la vez una presentación sistémica. Cuando hay lesiones extracutáneas, pueden afectar pulmones, huesos, articulaciones u otros órganos. El agente causal es el complejo dimorfo Sporotrix saprophytus, que va a estar conformado por S. brasiliensis, S. albicans, S. mexicanas, S. schenki y sensu stricto. En pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras inmunodeficiencias se comporta como una micosis oportunista. Se considera como una micosis cosmopolita. Es más frecuente en la franja intertropical. Es un espacio virtual que se encuentra delimitado hacia el norte por el trópico de Cáncer y hacia el sur por el trópico de Capricornio. Va a predominar en África del Sur, Japón, Australia y en América. Incluso en nuestro país es frecuente y es endémica de la Ciudad de México. Su fuente de infección puede estar encontrada en vegetales, paja y zacate, aunque también se considera como vectores indirectos a los roedores e insectos. Puede presentarse en cualquier edad. Se consideran a los niños como un grupo vulnerable, pero el grupo de los 6 a los 30 años es muy infrecuente. Se considera como una enfermedad ocupacional. Trabajadores del campo, agricultores, trabajadores que utilizan la madera, e inclusive se puede considerar como una enfermedad ocupacional de laboratorio, ya que existen casos en los que se reportan una infección accidental utilizando algún objeto que contenga o que se encuentre infectado. Ha habido casos en los que se reportan a los gatos como vectores importantes, específicamente de la cepa de brasiliensis. En cuanto a la etiopatogenia, el agente causal es un ascomiceto anamorfo de Osphyostoma. Hasta ahora es el único hongo dismórfico relevante en el que no se ha elucidado el genoma. Es un hongo que se presenta en forma de parasitaria como levadura y es difícil de ver en tejidos. Podemos observar unas microtomografías en las cuales se representa la característica forma de roseta y de hifas. En cuanto a la macroscopía, es un hongo con forma de levadura de crecimiento moderadamente rápido a rápido, teniendo su etapa de madurez a los 7 días. En su medio de cultivo frecuente es agar dextrosa papa. En cuanto a la microscopía, se refiere como un hongo que produce hifas estrechas y hialinas septadas y ramificadas con una hinchazón o protuberancia en su porción distal, la cual se le va a denominar roseta. Aquí tenemos otra fotografía en la cual se presenta la roseta. En cuanto a sus factores de virulencia, se refiere a una similitud genómica entre la cepa de Schenki y la cepa brasiliensis en un 97.5%. Su única diferencia es su capacidad de expresar sus factores de virulencia.
La pared celular es la estructura más externa de las células fúngicas y es el primer punto de contacto con el huésped durante su infección. Los factores de virulencia van a ser beta-glucanos, quitina y péptido rhamnomanano. Aquí podemos ejemplificar en la imagen inferior del lado derecho lo que comentábamos acerca de su capacidad de expresión. Podemos observar que los factores de virulencia esquematizados se expresan en mayor cantidad en la cepa brasiliensis. Se cree que la resistencia a la enfermedad es alta, por lo que se necesita una exposición repetida al patógeno. La inmunodepresión, ejemplos alcoholismo, desnutrición, SIDA, pueden favorecer la aparición de la enfermedad. También se piensa que la infección primaria depende de la exposición a un gran número de conidios y que la reinfección se presenta principalmente en individuos sensibilizados. Las clasificaciones tienen mucho que ver con el lugar en el que se encuentra. Podemos encontrar cutáneas, linfangítica o fija, que van a ser el 70 al 75% de los casos. Diseminada puede ser cutánea o sistémica, la podemos encontrar del 30 al 20% de los casos. Y una presentación poco frecuente, ósea, articular o en otros órganos, se va a denominar extracutánea. Hablando de la esporotricosis primaria cutánea, su fisiopatología es que el hongo entra a través de pequeñas heridas. 2 semanas después se aparece un chancro. Posterior a eso, el complejo va a seguir los ganglios linfáticos regionales que drenan a esa localización. Esporotricosis primaria pulmonar o forma diseminada. El hongo va a entrar por las vías respiratorias, causando una neumopatía autolimitada y asintomática en muchos casos. Posterior a eso, una hipersensibilidad específica puede propagar o propiciar una diseminación. El cuadro clínico de la forma linfangítica se va a caracterizar por un chancro inicial constituido por una lesión nodular. 2 semanas después, una cadena de gomas eritematoviolaceas no dolorosas que siguen los casos linfáticos regionales. Las localizaciones en cuanto a porcentaje serán las siguientes. En las extremidades superiores se van a localizar el 53% de los casos, siguiéndole la localización de la cara en un 21%, posterior a ese, extremidades inferiores en un 18%. La forma fija se va a caracterizar por una sola placa semilunar infiltrada verrugosa que se puede ulcerar y cubrir de costras melicéricas rodeadas por un halo eritema violáceo. Forma diseminada se va a caracterizar por la pérdida de peso, fiebre, lesiones cutáneas diseminadas constituidas por placas escamocostrosas. La forma extracutánea, la localización de artropatía micótica en la rodilla. En el hueso vamos a encontrar una localización frecuente en el hueso de la tibia. Tratamiento. Se va a observar una buena respuesta a las soluciones de yoduro de potasio, vía oral de 3 a 5 gramos al día en 3 tomas por 3 a 4 meses. En pacientes pediátricos hay que disminuir al 50% de la dosis. Formas extracutáneas o sistémicas, se ha visto una buena apego al tratamiento a anfotericina B de 0.25 a 1 miligramo por kilo diarios en una sola toma. Trimethoprim sulfa de 8 a 200 miligramos cada 12 horas. Ketoconazol de 200 a 400 miligramos por día. Itraconazol de 200 a 300 miligramos por día. También se ha observado que la aplicación de calor local favorece mucho a que la patología, la infección mejore.